Hola, les habla Liliana Goldín. En las últimas emisiones estuve abordando el caso Dora como el caso del tratamiento de un adolescente. Hoy vamos a abordar otro caso de una joven adolescente que también consulta a Freud llevada por su padre. Vamos a abordar el caso de La joven homosexual, escrito por Freud en 1920. En el desarrollo del caso vamos a ver su relación al padre y a la otra mujer diferente que en lo que recorrimos en Dora. ¿Recuerdan ahí el lugar de la relación al padre, el amor al padre, toda la cuestión de la rivalidad, digamos, con la otra mujer? Por un lado está la rivalidad, por otro lado está la idealización de la otra mujer. Se podría pensar que es un material perteneciente a otro tiempo social y a otras costumbres, a otros ideales de la época, pero la clínica nos enseña a leer entre líneas, a leer lógicas y estructuras. Más allá de cómo en cada época se expresen el desafío al lugar del padre, la oposición a los ideales familiares y el lugar materno, tienen vigencia. El descubrimiento freudiano trasciende los tiempos porque la subjetividad se expresa en cada tiempo con las marcas de su época, pero el inconsciente es atemporal. Nos toca como analistas poder leer esto. Vamos entonces primero a ubicar el trabajo freudiano. El trabajo se llama La joven homosexual, es de 1920, como les dije, y lo ubicamos en la colección Amor Ortu en el tomo 18. Se trata de un adolescente de 18 años que vive en Viena con sus padres y 3 hermanos varones, una familia de elevada posición social que el padre se empeña en sostener. Permanentemente ella provoca a su padre paseándose con una señora mucho mayor que ella, que por comentarios de la gente es una prostituta de buen nivel. No pone en cuestión todo lo que se habla de su amiga y la sigue con adoración, a tal punto que ninguna prohibición la frena para verla, para enviarle regalos. Freud nos dice, es evidente que este interés único ha devorado en la muchacha a todos los otros. Entonces no se preocupa por el estudio, por las amistades, por los entretenimientos propios de una joven, solo tiene algunas amigas confidentes de esta relación. Es del interés clínico entonces este modo único y cerrado que adquiere su amada. O sea que tenemos que prestar bastante atención cuando algo en la vía del amor se convierte en único y cerrado. No notan los padres ningún interés ni comentarios en estos años por hombres. Freud ubica el enojo de los padres en, por un lado, que no tuviera cuidado en pasearse en público con su amada, y por otro lado que no utilizara ninguna mentira como cobertura de esa situación, como si buscara exponerse. Un día el padre se topó por la calle con ellas y miró con mucho enojo a la señora. Luego de esto la adolescente se escapó y se tiró por encima de una pared que daba a las vías del tren. No perdió la vida, pero el intento de suicidio le trajo una larga convalecencia. Los padres se asustaron mucho y ya no la contradijeron más. 6 meses después fueron a ver a Freud. Él los recibe y los escucha atentamente. Los padres recurren a Freud con un pedido, que traiga a su hija a la normalidad. No escucha para nada una preocupación por lo que le pasa a la hija, ni cómo ella se siente, solo que la traigan a la normalidad. Punto que muchas veces nos llegan demandas con estos mismos enunciados. Por eso digo, tratemos de correr un poco las cuestiones típicas de la época freudiana para ubicar con qué ejes, porque ahí le vamos a encontrar la actualidad al texto clínico, si no nos va a quedar como el viejo historial. Por ejemplo, todo esto que se presenta en relación al padre y que ella se pasea con la amiga, se trata todo el tiempo de una rebeldía contra el padre
Y ese es el punto importante. No si la gente de alrededor la ve mal, la ve bien, no interesa. Interesa esto puntual. Es un desafío al lugar del padre. Y esto no tiene épocas. Se puede poner en juego en cualquier momento de la historia del hombre. Freud nos da una indicación clínica ahí. Van a ver si leen atentamente el historial, tiene muchas perlitas clínicas. Ubicar la versión materna y paterna para ver qué lugar le dan a su hija. El padre era un hombre serio, distante de los hijos y tenía una postura de rigor. Se comportó, ahí con su única hija mujer, todo el tiempo con cuestiones a pedido de su mujer y por otro lado no acercándose demasiado a la pequeña. Cuando se dio cuenta de las inclinaciones homosexuales de su hija, actuó con amenazas. Le provocaba mucho enojo y Freud dice la homosexualidad de su hija le provocaba exasperación. La lleva entonces al consultorio de Freud, aún teniendo menosprecio por el psicoanálisis. Ven que es una situación totalmente opuesta en la transferencia a Dora, porque el padre se había tratado, tenía varios familiares, la lleva a un lugar que para él merece respeto. Todo lo contrario en este punto. La madre era una mujer de aspecto juvenil que no quería renunciar a su seducción. Estaba claro que no había tomado tan mal lo que pasaba con su hija. Era dura hacia su hija y tierna hacia sus hijos varones. El menor tenía 3 años, o sea que nació cuando ella tenía 15. Freud a esta altura, después de estas entrevistas a los padres, es tajante. Y entonces dice, por un lado, que no estaba frente a una situación que el análisis demanda, o sea que no estaba ante lo más básico del pedido ahí. Segundo, que la adolescente no era una enferma, no padecía síntomas, no se sentía enferma. Y tercer punto, que es muy importante, que la homosexualidad no era un conflicto para ella. Es en base a estas razones que Freud evita asegurar a los padres un éxito y le dice que se va a tomar un tiempo para ubicar la posibilidad de un tratamiento. Miren qué cuestión a tener en cuenta en las entrevistas, ¿no es cierto? O sea, tomarse un tiempo a lo que, Lacan en este sentido construyó el concepto de entrevista preliminar, pero tomarse un tiempo para ubicar la posibilidad de un tratamiento, si se puede dar los ejes para comenzar una cura. Y de hecho en el caso de esta paciente no continuó demasiado tiempo. Freud, ahí toma en cuenta para este intento, un intento de tratamiento, que el adolescente, por un lado, no había llegado al acto homosexual. No había pasado más que de abrazos y besos en diferentes ocasiones con personajes que ella idolatraba. Sin embargo, con esta amiga en cuestión, ni siquiera eso se puso en juego. Es más, le decía a su enamorada que desviara su interés por ella. Hasta que intentó suicidarse, solo mostró rechazo a la amiga. Otro de los puntos que tomó Freud para intentar el tratamiento es que estableció los motivos en los cuales se apoyaría un tratamiento. Freud dice que no intentó, que no intentó ella engañarlo, que no planteaba dejar su homosexualidad, que ella no podía imaginarse la paciente otra forma de enamoramiento, pero que quería tratarse por el bien de los padres, porque no quería causarles pena. Otra cuestión a tener en cuenta en las entrevistas, si un paciente viene con si un jovencito o jovencita vienen con esta cuestión, ¿cierto? Que lo hacen por el bien del otro. A veces viene, pues una mujer que quiere por hacerle el bien al marido, etcétera, una madre, a lo que sea. ¿Qué quiere decir esto de para hacer el bien? Frente a esto, Freud se interroga sobre lo que se oculta en este enunciado y va a pensar en la interrupción. O sea que si viene algo de este enunciado,
es muy difícil que lo pueda llevar adelante. Coloca como importante su conducta hacia su objeto de amor. En este punto quiere avanzar. Y miren cómo nos dice, adopta un tipo masculino. Su conducta hacia su objeto de amor, que es esta amada, esta amiga mayor, la va a amar de manera masculina. ¿Qué dice con esto? Dice que la humildad y la sobreestimación sexual la va a colocar desde la posición del varón, ¿no? Amar antes que ser amada. Ella quiere amar. Eso hace la posición del varón, antes que ser amada. Una posición ahí del lado de la mujer colocaría ser amada. Bueno, hasta aquí el comienzo de las entrevistas. Llegado a este punto, Freud continúa por la historia libidinal, que voy a leerles directamente del caso, desde la página 148, para que la puedan seguir del texto. Estamos en el punto 2. Dice así Freud: la muchacha había atravesado sus años infantiles de manera poco llamativa, con la actitud normal del complejo de Edipo femenino. Más tarde también había empezado a sustituir al padre por el hermano un poco mayor que ella. Traumas sexuales de la primera adolescencia no se recordaban, ni el análisis pudo descubrirlos. La comparación de los genitales de su hermano con los propios, o sea, algo ahí de complejo de castración ocurrida al comienzo del periodo de la latencia, le dejó una fuerte impresión y fue preciso seguirle el rastro, un buen trecho en sus efectos posteriores. Hubo muy pocos indicios de onanismo en la primera infancia, o el análisis no avanzó lo suficiente para esclarecer este punto. El nacimiento de su segundo hermano ocurrió cuando ella tenía entre 5 y 6 años, no exteriorizó influjo particular alguno sobre el desarrollo. En los años escolares y de la prepubertad se familiarizó poco a poco con los hechos de la vida sexual y los recibió con esa mezcla de lubricidad y desautorización horrorizada. Miren los términos que emplea Freud, que ha de llamarse normal y que en su caso no rebasaba la medida. Todas estas noticias parecen más bien magras, entonces dice después: como dije, el análisis se interrumpió tras un breve lapso y por eso brindo una anamnesis mucho más confiable que las otras anamnesis de homosexuales objetadas con buen derecho. Por otra parte, la muchacha nunca había sido neurótica. No aportó al análisis un síntoma histérico. Como les decía antes, uno de los puntos importantes que toma Freud entonces. Después va a los 13 y 14 años. Miren cómo va armando la historia y qué es la historia libidinal, ¿no es cierto? Entre los 13 y 14 años manifestó una predilección tierna y a juicio de todos exagerada por un niñito que no había cumplido todavía los 3 años y a quien podía ver de manera regular en un parque infantil. Tan a pecho se tomó a ese niño que de ahí nació una larga relación amistosa con los padres del pequeño. De ese hecho puede inferirse que en esa época estaba dominada por un fuerte deseo de ser madre ella misma y tener un hijo. Pero poco después el niño comenzó a serle indiferente y ella empezó a mostrar interés por mujeres maduras, ¿no? Ahí entonces se produce un cambio y se va a producir el cambio por el nacimiento de ese último hermano. Quedó certificada más allá de toda duda que esta mudanza coincidió con el tiempo entonces de un acontecimiento ocurrido en la familia, del cual entonces no es lícito esperar el esclarecimiento, esperar el esclarecimiento de la mudanza. Antes su libido estuvo depositada en la maternidad. Después fue una homosexual enamorada de mujeres maduras, tal como siguió siéndolo en lo sucesivo. Este acontecimiento tan importante para nuestra comprensión fue un nuevo embarazo de la madre entonces y este nacimiento del hermano. La trama que habré de revelar en lo que sigue, dice Freud,
No es producto de unos dones combinatorios que yo tendría. Me fue sugerida por un material analítico tan digno de confianza que puedo reclamar para ello una certeza objetiva. Y veía una serie de sueños, dice, imbrincados y de fácil interpretación. Entonces toma el análisis, permitió reconocer indubitablemente que la dama amada era un sustituto de la madre. Ahora bien, la dama misma no era, por cierto, madre, pero tampoco había sido el primer amor de la muchacha. Los primeros objetos de su inclinación desde el nacimiento de su último hermano fueron madres reales, mujeres que frisaban entre los 30 y los 35 años, a quienes había conocido con los hijos de ellas en los veraneos o en el trato de familias en la gran ciudad. La condición de la maternidad quedó en suspenso más tarde porque no se compadecía bien en la realidad una con otra, que devino cada vez más importante. El vínculo, particularmente intenso con la última amada, esta dama, tenía un otro fundamento que la muchacha descubrió, sin trabajo cierto día. La silueta delgada, la belleza adusta y el carácter áspero de la dama le recordaban a su propio hermano, algo mayor que ella. Por consiguiente, el objeto en definitiva elegido no correspondía solo a su ideal de mujer, sino también a su ideal de hombre. Reunía la satisfacción de las dos orientaciones del deseo, la homosexual y la heterosexual. Un párrafo después, Freud interroga cómo se entiende que la muchacha, justamente por el nacimiento de un hijo tardío, cuando ella misma ya era madura y tenía fuertes deseos propios, se viera movida a volcar su ternura apasionada sobre la que alumbró a ese niño, su misma madre, y a darle expresión en una subrogada de ésta. Según todo lo que se sabe de otros lados, se habría debido esperar lo contrario. Las madres suelen sentirse incómodas en esas circunstancias frente a sus hijas casi núbiles, y las hijas son propensas a tener hacia ellas un sentimiento mezcla de compasión, menosprecio y envidia, que en nada contribuye a aumentar la ternura hacia la madre. La muchacha de nuestra observación tenía poquísimas razones para sentir ternura por su madre. Para esta mujer, ella misma todavía juvenil, la mamá, esa hija que había florecido de súbito, era una incómoda competidora. La relegó tras los hermanos, restringió su autonomía en todo lo posible y vigiló con especial celo para que permaneciera alejada del padre. Por eso la necesidad de una madre más amorosa pudo estar justificada desde siempre en la muchacha. Ahora bien, no se advierte por qué estalló en ese momento, ni por qué adoptó la figura de una pasión ardiente. Ven cómo va interrogándose, ¿no es cierto? Y va uniendo entre el atravesamiento ahí del tiempo de la adolescencia para la joven homosexual, la relación a la madre y este objeto de amor de la amada. La explicación es la siguiente. Cuando la desilusión se abatió sobre ella, la muchacha se encontraba en la fase del refrescamiento, en la pubertad del complejo infantil de Edipo. Se le hizo consciente a plena luz el deseo de tener un hijo y que fuera varón, y que éste debía ser un hijo del padre y la réplica de él. No le era permitido como saber consciente. Era inconsciente esto. Pero en eso sucedió que recibió el hijo no ella, sino la competidora odiada en lo inconsciente, la madre. Sublevada y amargada dio la espalda al padre y aún al varón en general. Tras este primer gran fracaso desestimó su feminidad y procuró otra colocación para su libido. Desestimar es despreciar, denegar, rechazar. La feminidad. Así se comportó en todo como muchos hombres que, tras una primera experiencia penosa, rompen duramente con lo femenino
y se hacen misóginos. De una de las personalidades principescas más atrayentes y más desdichadas de nuestra época, se cuenta que se hizo homosexual porque su prometida lo engañó con un extraño. Dice Freud, yo no sé si esta es una verdad histórica, pero tras esa habladuría se esconde una pizca de verdad psicológica. La libido de todos nosotros oscila normalmente a lo largo de la vida entre el objeto masculino y el femenino. El joven abandona a sus amigos cuando se casa y vuelve a la mesa de café cuando su vida conyugal se ha vuelto insípida, dice Freud. Bueno, un parrafito más adelante. Nuestra muchacha, tras esta desilusión, había arrojado de sí el deseo de tener un hijo, el amor por el varón y en general el papel femenino. Y es evidente que entonces habría podido ocurrir muy diversas cosas. Lo que finalmente sucedió fue lo más extremo. Y miren cómo lo va a plantear Freud. Ella se transmudó en varón y tomó a la madre en el lugar del padre como objeto de amor. Su vínculo con la madre había sido sin duda ambivalente desde el comienzo, por eso logró con facilidad reanimar el amor temprano por la madre y con el auxilio sobrecompensar su hostilidad presente hacia ella. Ven acá que el lugar del amor a la amada, ¿no?, toca este punto donde ella se transmuta en varón y toma a la madre en lugar del padre como objeto de amor. Dora tomaba el lugar del padre, necesitaba el lugar del padre, que en Dora recuerdan que estaba escindido, por eso toma allí la cuestión de la potencia con el señor K. Un poquito más adelante, dice, la postura libidinal ganada así no hizo sino consolidarse cuando la muchacha notó cuán desagradable resultaba al padre. Sabía con qué podía ofender al padre y vengarse de él. Ahora seguía siendo homosexual y Freud dice, por un desafío contra el padre. Bueno, yo tomaría hasta este punto, desde ya, digamos, pueden leer completo el historial. Vamos a poder entonces ubicar estas diferencias y lo importante en el material del homosexual toma este primer momento donde estuvimos viendo cuestiones clínicas que tienen que ver con las primeras entrevistas, que tienen que ver cómo escuchamos, qué lugar le damos a la demanda y cómo abriendo esto que Freud ubica como la historia libidinal, va armando una construcción del caso. Hoy dejamos hasta aquí y vamos a continuar la próxima para terminar el historial y así después podemos ubicar lo que Lacan nos va aportando de esto. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.